Hola, buenas. En el vídeo de hoy me gustaría dar un poco de contexto para entender lo que es Palestina, su historia y los orígenes de su conflicto. Voy a tratar de abarcar milenios de historia y todo esto en un corto vídeo, pero sí que voy a centrarme un poco más en el pasado más cercano, ya que creo que es el que más condiciona la situación actual de este conflicto. De antemano pedir disculpas por el ruido que pueda haber de fondo, ya que me he cambiado de piso y se escucha mucho la calle, pero bueno, voy a intentar que sea lo menos molesto posible. Y bueno, también decir que quiero mantener el formato que mantuve en el anterior vídeo, así un poco calmado, dando datos y con imágenes de fondo, ya que creo que me pareció interesante y creo que puede funcionar para este vídeo también. Lo dicho entonces, espero que disfrutéis esta recopilación de miles y miles de años y que os pueda facilitar entender lo que es el conflicto dentro vídeo. Palestina está situada en la zona de la región del Mediterráneo oriental, que comprende partes del moderno Israel, los territorios palestinos de la Franja de Gaza, a lo largo del Mediterráneo, y Cisjordania, al oeste del río Jordán. El término Palestina se ha asociado de diversas formas y en ocasiones de forma controvertida con esta pequeña región que algunos han afirmado que también incluye a Jordania. Tanto el área geográfica designada por el nombre como el estatus político de la misma han cambiado a lo largo de unos 3 milenios. La región, o al menos una parte de ella, también se conoce como Tierra Santa y se considera sagrada entre judíos, cristianos y musulmanes. Desde el siglo XX ha sido objeto de reclamos contradictorios de los movimientos nacionales judíos y árabes, y el conflicto ha llevado a una violencia prolongada y en varios casos a una guerra abierta. La palabra Palestina deriva de Filistea, nombre dado por los escritores griegos a la tierra de los filisteos, que en el siglo XII a.C. ocuparon una pequeña porción de tierra en la costa sur, entre la moderna Tel Aviv y Gaza. El nombre fue revivido por los romanos en el siglo II después de Cristo, en su Siria Palestina, designando la parte sur de la provincia de Siria. Después de la época romana, el nombre no tuvo estatus oficial hasta después de la Primera Guerra Mundial y el fin del dominio del Imperio Otomano, cuando fue adoptado para una de las regiones bajo el mandato de Gran Bretaña. Además de un área que comprende aproximadamente lo que hoy es Israel y Cisjordania, el mandato incluía el territorio al este del río Jordán, que ahora constituye el reino hachimita de Jordania. La importancia estratégica de la zona es inmensa. Por ella pasan las principales carreteras de Egipto a Siria y del Mediterráneo a las colinas más allá del río Jordán. Y bueno, después de esta introducción vamos a dar paso un poco al contexto histórico. Vamos a empezar un poco pues desde los primeros siglos hasta la historia más reciente. Bueno, empecemos con los filisteos, que llegan en el siglo XII a.C., ocupan la zona de Palestina, pero no se sabe mucho de ellos. Posteriormente llegan los hebreos, que adhesionan la zona de Palestina, aunque luego estarían sometidos por diferentes imperios como el neoasirio o el aquemenida hasta la llegada de los romanos. Sobre el 140 a.C., el territorio logra una breve autonomía, bajo la dinastía de los Asmoneos, pero cayeron bajo la fuerza del cónsul romano Pompeyo, convirtiéndose en la provincia de Judea para el imperio, donde más tarde múltiples revueltas fueron acometidos por los judíos contra los romanos, con lo que se decide expulsarlo y se le cambia el nombre a la Siria Palestina. El territorio vive un periodo de paz, donde se cristianiza y heleniza. Sigue bajo dominio bizantino y en el 614 es conquistado brevemente por los persas y posteriormente adherida al califato Rashidun, iniciando un proceso de islamización y arabización de Palestina. Posteriormente pasan otros imperios como el Seleucida o el Mongol, a la espera de la llegada de las cruzadas, que son guerras que buscan el dominio de la Tierra Santa, donde se funda el reino de Jerusalén, de esencia cristiana y que vuelve a caer ante el sultanato mameluco de Egipto. Y no es hasta el siglo XVI que llegan los otomanos, anexionando Israel y Palestina al Iliato de Damasco. Vale, hasta aquí la leve introducción de la historia más antigua,
que no le he querido dar mucha importancia porque realmente no creo que tenga nada que ver con el conflicto actual. Pero bueno, es para que veáis un poco pues los diferentes imperios que han habido en la zona y que realmente por esa tierra ha pasado mucha gente, mucha gente. Entonces era para daros un contexto pues un poco para que sepáis todo lo que ha pasado pues en la época antigua. Vale, bueno, pues ya moviéndonos a una fecha que considero más significativa a la hora de situar el conflicto palestino-israelí, pues nos situamos en el siglo XIX, en pleno auge de los nacionalismos, donde en este marco pues surge también el sionismo, que busca pues una nación para los judíos. El principal representante y el precursor de este pensamiento fue Theodor Herzl. Durante este periodo surge la idea de que la diáspora judía regrese a Tierra Santa, produciéndose las llamadas alías, que son migraciones judías a Palestina, donde se compraban terrenos a la población árabe del momento. No solo hubo una alía, hubieron varias olas a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, y me gustaría hablar sobre la segunda ola en el año 1909, donde se empiezan a establecer kibbutz, que son comunas judías que vivían totalmente aisladas de la población árabe. Vale, nos movemos a la Primera Guerra Mundial, donde hay que destacar que Francia y Gran Bretaña necesitaban el apoyo de los árabes para vencer a los otomanos, por lo que utilizaron en su provecho el anhelo de independencia enmarcado en el gran despertar árabe que prevalecía en la región de Próximo y Medio Oriente. No obstante, las promesas realizadas en este sentido desde el inicio por las dos potencias estaban ya previamente amañadas. Al mismo tiempo que hacían proposiciones de independencia a los árabes, estos dos países se repartían el territorio del derrocado imperio en diferentes zonas. Los verdaderos planes se habían ido trazando a lo largo de los años con los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916 y fueron desvelados por los bolcheviques después de la caída del zar. El inglés Sir Mark Sykes y el francés Georges Picot se habían dividido la región en sus dos zonas bajo la influencia, en forma de mandatos. Como consecuencia, la Gran Siria se descompondría, Francia se quedaría con Siria y Líbano, y Gran Bretaña contra Jordania, la actual Jordania, Irak y Palestina. Esta situación se agravó para Palestina, porque no solo daría comienzo a la colonización inglesa, sino que estos, los ingleses, se comprometieron formalmente como partidarios del movimiento sionista, a través de la Declaración Balfour, en 1917, para construir un hogar nacional judío en Palestina, lo que fomentó la colonización sionista de Palestina, que ya había empezado en el siglo XIX, como ya he comentado antes. Asimismo, la propia idiosincrasia del sionismo como movimiento colonial aplicó y sigue aplicando en la actualidad el modelo de colonización blanca, es decir, aquella que reemplaza en todas sus formas a la población indígena por una población colona emigrada. Por lo tanto, los ingleses tomaron el control de Palestina en 1917, aunque se oficializó en 1920. Este hecho produjo que la población palestina sufriera diferentes crisis como protesta contra el colonialismo inglés y su apoyo a la constante y agresiva migración sionista. Consecuentemente, entre 1946 y 1947, los británicos decidieron ceder el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Por un lado, debido a las demandas sionistas respaldadas por ese momento por Estados Unidos, y el problema creciente del terrorismo judío en Palestina, que les empezó a tener también como objetivo. Y por el otro, por una cada vez mayor presión árabe que exigía sus derechos y el cumplimiento de las promesas realizadas. El 29 de noviembre de 1947, unas Naciones Unidas, apenas sin experiencia, puesto que dicho organismo había sido creado en 1945, votó formalmente la partición de Palestina a través de la Resolución 181, que permitía la división del territorio en dos estados, uno judío y uno árabe. Las Naciones Unidas ignoraron así el origen de la población del país, otorgándole el 55% del territorio al Estado judío, pese a que la población siga siendo mayoritariamente árabe, musulmanes y cristianos, y que la población judía no llegaba a poseer el 6% de la tierra. Ambos grupos rechazaron la propuesta, los judíos porque querían más territorio sin la población árabe, y los árabes porque se negaban a dividir la tierra con una comunidad colonizadora que quería deshabilitarla. Finalmente, la creación unilateral del Estado de Israel en mayo de 1948, como culmen de la colonización llevada a cabo,
tuvo como consecuencia la transformación violenta del territorio y la expulsión de más de la mitad de la población palestina. Esta se convirtió en su mayor parte en refugiadas, en lo que cada vez más investigadores consideran una limpieza étnica. Entre 750.000 y 800.000 personas de diferentes credos, musulmanes y cristianos, y posiciones sociales fueron expulsadas de sus casas y de sus tierras, en lo que se denomina en árabe como al-Nakba, que significa la catástrofe o el desastre. Su patrimonio personal y colectivo fue expropiado o destruido. De igual forma, las aldeas, pueblos y barrios de las ciudades donde habitaban fueron, según el interés, derruidos o vaciados de sus propietarios, rehabilitados con los colonos llegados. Desde entonces, la sociedad palestina sería disgregada para siempre en tres grupos distintos: aquellos que fueron expulsados a los países árabes colindantes o a otros lugares, aquellos que permanecieron en el recién creado Estado de Israel y quienes se dirigieron hacia lo que quedaba de la Palestina histórica, en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Y como no es de esperar, la respuesta de los países colindantes árabes no se hizo esperar. Los ejércitos de Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak atacaron a Israel el 14 de mayo de 1948, desencadenando la primera guerra árabe-israel. En este caso, los ejércitos árabes fueron rechazados durante los últimos meses del año. En 1956 se produce la Segunda Guerra Árabe-Israelí, después de que Egipto nacionalizara el Canal de Suez. Israel, Reino Unido y Francia formaron una alianza y el Estado judío ocupó la Franja de Gaza y la península de Sinaí. En el 59, Yasser Arafat y sus seguidores crean la organización palestina Al-Fatah, en la clandestinidad, en Gaza y Kuwait. Más tarde se convirtió en el principal componente de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. En el 67, Israel lanza la Tercera Guerra Árabe-Israel, la Guerra de los 6 días, entre el 5 y el 10 de junio. El Estado judío logra una rotunda victoria sobre los países árabes vecinos. Este breve conflicto también dio lugar a un espectacular redibujado del mapa de Oriente Medio. Israel conquistó Cisjordania y Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península de Sinaí y los Altos del Golán. El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzan una ofensiva contra Israel para reconquistar el Sinaí y los Altos del Golán. Este fue el inicio de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, también conocida como la Guerra del Yom Kippur, porque se comenzó durante la festividad judía del Yom Kippur. Israel finalmente repela a los ejércitos de los países vecinos y el conflicto termina a finales de mes, pero ambos campos sufren grandes pérdidas, al menos varios miles de muertos. El 17 de septiembre de 1978, el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firman los acuerdos de Camp David. En virtud de este acuerdo, Egipto recupera la península de Sinaí, que había perdido en la Guerra de los 6 días. Anwar al-Sadat se convierte en el primer dirigente árabe que reconoce el Estado de Israel. En 1987 se produce la primera Intifada, levantamiento en árabe. Comenzó en la Franja de Gaza y se extendió rápidamente en Cisjordania. Apodada la Guerra de Piedra, esta rebelión contra la ocupación israelí duró hasta 1993 y costó la vida de al menos 1.000 palestinos. Fue también durante este levantamiento cuando nació el movimiento islamista Hamas, que niega toda legitimidad del Estado judío. En 1993, tras intensas negociaciones secretas en Oslo, Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin firman en Washington los Acuerdos de Oslo. Este pacto prevé la creación de la Autoridad Palestina, que obtiene el control administrativo de Cisjordania y la Franja de Gaza, y cuya cabeza será elegido Yasser Arafat en 1996. En 2002, el gobierno de Ariel Sharon lanza la operación Escudo Defensivo, el 29 de marzo. Israel comienza a construir un muro para separar Israel y Cisjordania. En 2007, tras meses de luchas intensas entre Fatah y Hamas, este último toma el control de Gaza. La violencia en la región continuó, e Israel respondió con incursiones en Gaza a los ataques palestinos con cohetes. El 29 de marzo, la Liga Árabe relanza su iniciativa de paz en la cumbre de Riad, en Arabia Saudita. El 27 de diciembre de 2008, el ejército israelí lanzó una ofensiva militar de 3 semanas contra Gaza, conocida como Operación Plomo Fundido. Fue una ofensiva aérea seguida de una ofensiva terrestre. Fue también el ataque a Israel más mortífero jamás llevado a cabo contra el territorio palestino. Casi 1.400 palestinos, principalmente civiles, murieron, frente a 13 desde el lado israelí.
En 2011, Israel despliega la cúpula de hierro. Este sistema de defensa antimisiles permite que las fuerzas israelíes interceptar los cohetes de corto alcance lanzados por Hamas desde Gaza. En 2014, 3 adolescentes israelíes son secuestrados y asesinados en junio. Las autoridades israelíes culparon a Hamas. Este clima de extrema tensión llevó al ejército israelí a lanzar el 8 de julio una nueva operación militar, Borde Protector, sobre Gaza, la tercera en menos de 6 años. Israel llevó a cabo ataques aéreos y una operación terrestre durante 7 semanas, mientras Hamas tomaba represalias lanzando cohetes. La operación dejó 2.200 víctimas del lado palestino y 73 al lado israelí. En 2018, decenas de miles de palestinos se reúnen cerca de la frontera israelí el 30 de marzo para protestar contra el bloqueo israelí de la Franja de Gaza. Las protestas continuaron durante varios meses, durante los cuales las tropas israelíes dispararon con balas contra los manifestantes. Al menos 189 palestinos murieron y más de 6.000 resultaron heridos. En 2022, Israel bombardea Gaza con ataques aéreos el 5 de agosto, matando a un militante de alto rango de un grupo del Yihad Islámica y provocando el lanzamiento de cohetes de represalia desde el enclave palestino. Al menos 40 palestinos mueren en los 3 días de enfrentamientos posteriores. Y para finalizar esta línea temporal, pues acabaré con este 7 de octubre del 2023, donde se produjo el ataque por parte de Hamas en un festival en zona judía, pero no voy a entrar en detalles, ya que creo que es un conflicto que estamos viviendo todavía actualmente, y el objetivo de este vídeo pues era simplemente recopilar un poco toda la historia de lo que es la tierra de Palestina, tanto la antigua como la más reciente, que incumbe mucho más en el conflicto actual que estamos viviendo. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho la recopilación que he hecho. Así que ponedme en los comentarios si os ha gustado, si no, si queréis que me falta algo, comentármelo. Siempre se puede aprender algo nuevo. Pues nada chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo.